Hola a todos. En esta lección vamos a crear el modelo de clientes. Para eso vamos a usar la misma estructura que hicimos con los productos. Vamos al apartado de clientes. Recuerden de tener las entidades agregadas y la conexión. Y aquí voy a empezar a reutilizar código. Me voy a copiar toda esta estructura. Copiar, me voy a modelo de clientes y debajo del constructor lo voy a pegar. Y voy a hacer unos pequeños cambios. Aquí voy a dejar crear solamente en lugar de a producto. Con la tecla Shift presionada voy a seleccionar todo y voy a presionar Control J. Esto me permite editar varias cosas con el mismo nombre a la vez. El A producto se va a llamar A cliente y el T producto se va a llamar T cliente. Recuerden que tiene que ser el registro de clientes. Bien, con escape puedo salir y ya tengo mi estructura básica creada. Control Shift C y me crea todas las estructuras. ¿Dónde voy a tener? Crear un cliente. Vamos a tener abajo actualizar un cliente. Más abajo eliminar un cliente. Y el último va a ser leer un cliente. Muy bien. Y ahora voy a empezar a estructurar. Voy a buscar de crear y me voy a copiar toda la estructura de crear. Y la vamos a pegar aquí adentro. Vamos a traer ahora la estructura de actualizar y también me la voy a copiar y la vamos a pegar en el apartado de actualizar. El que sigue va a ser el de eliminar y también lo voy a pegar en clientes. Y el último va a ser el de leer, que también lo voy a pegar en clientes. Presten atención que aquí estoy copiando también esta variable. Entonces en eliminar y ahora voy a seleccionar todo esto y a presionar Control J. Bien, ¿qué está pasando? Control J. Bien, y le vamos a poner cliente y viene de T cliente. Vuelvo a seleccionar porque se me escapó. Control J. Esto es T cliente. Bien. Perfecto, ya lo tengo. Ahora lo que debo hacer es ir modificando las cosas. Aquí estoy en leer, aquí estoy en eliminar. Vamos a hacer lo mismo. Aquí lo que debemos hacer es cambiar nuestros apartados de la base de datos. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a liberar un poco acá y sobre clientes vamos a crear las estructuras. Generar y vamos a empezar con el select, donde me da los elementos. Así que aquí en la parte de leer tengo que en lugar de productos va a ser clientes. Y tengo el ID de cliente. Entonces aquí es ID cliente, ID cliente, ID cliente, ID cliente. Y los datos tengo el nombre, bien, el domicilio, el teléfono y el correo. Y el resto no sirve. Vamos a ordenar un poco. Tengan en cuenta que aquí yo estoy copiando y pegando, pero los datos que tengo aquí en el registro, si me voy al registro de las entidades, tengo el ID, el nombre, domicilio, teléfono y correo. Son exactamente los mismos.
pero me estoy copiando para asegurarme que dentro de los datos de la base de datos sean también los correctos. El de leer ya estaría listo. Vamos a buscar el de eliminar. El de eliminar dijimos que íbamos a eliminar de la tabla clientes y vamos a tomar el ID cliente. ID cliente, ID cliente, ID cliente y el resto es exactamente lo mismo. Vamos ahora a la parte de actualizar. Me voy a seleccionar todo esto, control J, y el que voy a cambiar va a ser el A producto por A cliente. Bien, ¿dónde teníamos? Y ahora vamos a empezar a corregir. Botón derecho, generar, update. Tengo el ID cliente por un lado, ID cliente que va al final, ID cliente. Bien, tengo el nombre. Aquí tengo el nombre, ya está, así que lo voy a borrar y voy a dejar nombre. Y aquí arriba voy a borrar el código que no lo necesito. Bien, el que sigue es el domicilio. Voy a cambiar detalle dentro del código SQL y aquí detalle va a ser el domicilio. El que sigue, domicilio, va a ser teléfono. Aquí voy a quitar estos dos. Bien, y aquí voy a quitar esto, porque son menos. Aquí es el teléfono y teléfono. Dos puntos teléfono y el teléfono. Muy bien. Sigue el correo, que es el último. Correo. En lugar de stock vamos a usar un string, este de acá, correo y correo. Y este punto de venta, compra y stock los elimino. Y ya tengo todos los elementos. Me voy a copiar estos de acá porque los voy a usar para insertar. Me voy a la parte de arriba y en insertar voy a quitar todos los parámetros. Muy bien. Y pego los parámetros y ya los tengo listos. Ahora quedaría modificar los elementos aquí arriba. Entonces, botón derecho, generar, insertar. Y me voy a copiar los datos que tengo internos. Obviamente sin el ID. Voy a tomar de aquí, desde dentro del paréntesis hasta dentro del paréntesis. Bien. Tengan en cuenta que tiene que haber un paréntesis dentro de mi estructura SQL. Mucho cuidado y presten atención a esto. Lo que pueden hacer para estar seguros es, una vez que esté toda la estructura completa, hacerle pausa al video y copiarla. Muy bien, aquí voy a tomar y voy a pegar los mismos datos que arriba, con la diferencia que los parámetros llevan dos puntos en la parte de adelante. Muy bien, ya tengo listo entonces los controladores de productos y de clientes completos. Voy a guardar y voy a construir para corroborar si hay algún tipo de error. Ha construido con éxito, así que nos queda ahora el de empresa. Los espero la próxima clase.